podríamos distinguir digamos, entre la palabra de tener un celo o un cuidado, que sería algo legítimo para nosotros, cuidar aquello que, digamos, que, no voy a decir, no es que me pertenece a una persona, pero sí, por ejemplo, digamos, tiene que ver con las cosas donde yo me desarrollo, los vínculos que yo tengo que, digamos, que cuidar y que, digamos, que son la oportunidad que tengo para desarrollarme, o por ejemplo, también las cosas, el trabajo donde yo me desenvuelvo, las cosas que son, no voy a decir de mi pertenencia, pero sí que son el medio para que yo me manifieste. Tengo que tener un cuidado, tengo que tener lo que podríamos decir celo, pero de ahí a, digamos, a desplegar en eso toda la afección de mi personalidad, la inseguridad, el sentimiento de dominación o de considerar que las cosas son propias, ya ahí es como que, digamos, que me desvíe en desarrollar o desplegar algo que me está perjudicando, y que en definitiva el que primero sufre es el celoso. Los demás me sufren, pero el que primero sufre es el celoso. Y vamos al punto de las afecciones. Fíjense que se despliegan en los celos las afecciones más primitivas nuestras, ¿no? El miedo, la ansiedad, el estado de tristeza. Y cuando el celoso se ve frustrado, es decir, que yo siento que tengo algo en riesgo, bueno, ahí es donde empieza la cuestión de la violencia, porque se genera primero una violencia interior, y después se traduce en lo que recién manifestaba Matías, ¿no es cierto? Las relaciones se ponen tensas, porque no es un fluir natural, sino que empiezan las discusiones, las peleas, y llevado a grados extremos hasta se han cometido asesinatos, ¿no es cierto? Bueno, también hay otras características en la personalidad, que puede ser que la persona no lo exteriorice, esa frustración, pero sí que lo conserve interiormente, ¿no es cierto? Que lo tenga internalizado, y eso se manifiesta en modo de tristeza o de depresión, que en definitiva es la misma frustración, es la misma insatisfacción por el sufrir por los celos. La cuestión que nosotros también tenemos que cuidar es que esas afecciones de los celos nos llevan al resentimiento, porque esos celos, digamos, conservados en el tiempo y acumulando hechos y sucesos, llevan a la persona a estar resentida, y el resentimiento nos mueve a la venganza. Por ejemplo, bueno, vos no me das importancia, yo tampoco. O, vos elegís a otro, bueno, yo elijo a otro. Esos revanchismos y esas venganzas que ni siquiera son manifiestas, son bien, a veces hasta podríamos decir que son más femeninas porque son sutiles y son elaboradas, ¿no es cierto? Decir, bueno, vos te da importancia, yo también me da importancia. Son bien de la cuestión de la revancha manifestada por los celos, ¿no es cierto? No hablar de diferentes. Cosas que parecen pequeñas, pero que llevan a la gravedad de la situación, porque a veces por no demostrar, o por una cuestión de venganza, la persona se irra y no quiere dirigirle la palabra, entonces se va. Hay una forma de herir al otro por la indiferencia, solo agarra y sé que le hiere, entonces eso no es razón. Como por ejemplo, una forma de vengarse es saber que tengo un problema, o no estoy conforme con la persona que tengo al lado, y sé que es celosa, entonces voy y lo provoco. Esa es otra forma del otro de tomar venganza. Entonces siento cierta satisfacción y venganza por lo que el otro hace. El otro puede ser indiferente, y como yo sé que vos sos celoso, yo te doy por el otro. Es una línea entre dos personas, ¿no? Que parecen dos animales, como decía Matías, perro y el gato. Bueno, pero esta es la cuestión. Sí, también para el análisis no perder eso de que también los objetos que pueden llegar a crear el conflicto no son necesariamente personas. Claro. Porque muchas veces el decir siento que esto que está haciendo la otra persona le está quitando tiempo en la relación, o en mi tiempo. Claro. Entonces, en realidad yo lo que estoy tratando de combatir es algo que en realidad quita tiempo, pero no es una persona, o no es, o capaz es una situación. O sea, son cosas que no es el tiempo que te deja, que no te da a vos igual. Una persona hace una cosa, este tiempo no te da a vos. A veces cuando está relacionado con la importancia que yo me doy como persona, es
ese sufrimiento de ver que el otro está contento o entusiasmado en un proyecto en el que yo no tengo que ver, o en el que yo no formo parte, o en el que estoy encostado. ¿Por qué? Porque me está hiriendo en mi orgullo. ¿Me entiende cuál es el grado de dificultad? Una de las cosas que tenemos que observar con respecto a los celos son las ideas que se elaboran, el pensamiento. Hoy decíamos, bueno, las manifestaciones en el pensamiento, como puede ser razonar, emitir juicios o imaginar, siempre son útiles y buenas para nosotros, pero, por ejemplo, la imaginación movida por la afección de los celos nos puede llevar a elaborar una realidad que es totalmente distorsionada, o elaborar una situación que no existe en el plano real. Cuando nosotros conocemos las cosas que están fuera de nosotros, las conocemos a través de la percepción de los sentidos del cuerpo, es decir, a través de lo que veo, a través de lo que oigo, de todos los sentidos yo percibo. Pero eso no es una cuestión mecánica en nosotros, no es nada más que el ojo ve y el cerebro decodifica y yo comprendo y digamos, y conozco, sino que eso que percibe el cuerpo de mis sentidos, yo después lo interpreto. Y en esa interpretación, digamos, entran a jugar tanto las cualidades que tengo como también aquellas cosas en las que no estoy bien desarrollada. Por ejemplo, la persona que es celosa de lo que le dijeron o de lo que vio, del gesto que le puso a otra persona, de la contestación que le dio, no es solamente lo que escuchó y lo que vio, sino que además empieza a retraer a la memoria situaciones pasadas, empieza a combinarlas con eso que está pasando, y se empieza como a completar un panorama que era por ahí pequeñito, pero la idea se va, digamos, la figura se va completando y haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque en definitiva el juicio está como sesgado, como que tiene ya una intención predeterminada a querer confirmar algo que yo ya tenía de antemano. Bueno, que este me desprecia, o que no me tiene en cuenta, o que me está engañando, me está mintiendo, o que tiene una segunda intención. Siempre están los pensamientos que, digamos, que asaltan, son pensamientos de duda, de sospecha, de desconfianza, y a veces más de uno puede decir, bueno, sí, pero la situación que yo estoy viviendo por ahí da para dudar, ¿no es cierto? Bueno, fenómeno, puede ser que no todos vivimos las mismas situaciones, ¿no? Puede ser que alguien tenga, digamos, en su panorama, en su escenario, que convivir con ciertas personas que, bueno, que no obran abiertamente o que resuelven sus conflictos de manera equivocada, pero no obstante, la actitud o acertada o equivocada del otro, el que sufre los celos, lo sufre, y soy yo, es decir, que no por eso yo, digamos, me libero de tener que resolver mi propio problema, que es el problema de los celos, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, que más afectan el pensamiento son esas ideas que vienen como sugeridas, que ustedes cuando empiezan digamos, ante un suceso determinado, que por ahí hasta la persona pasó y se fue, y ustedes se quedan con eso que les dijo, o con lo que alguien les vino a contar, o lo que fuera, ante un suceso determinado yo me quedo con eso en el pensamiento y empiezo a entrar como en una especie de conversación, donde rememoro cosas y donde refloto mi propia herida, ¿no? Y es ahí donde ese pensamiento obsesivo me hace, si ustedes se van a dar cuenta que por ahí pasaron un lapso de tiempo donde lo que estaba afuera de ustedes, lo que estaban haciendo, no sé, en la cocina o en la oficina, les pasó desapercibido, porque estaban metidos en su mundo interior, es decir, que el yo estaba atendiendo a ese mundo del pensamiento, y de un pensamiento que precisamente no es beneficioso. Pensamiento y acciones. Claro. Porque tengo un compañero que es un compañero que vamos a jugar a la pelota, que me dijo la otra vez que le había parecido raro sacar los botines del bolso que tuvieran a todos los cordones. Y después dice que se enteró que era la mujer que se los había atado para ver si realmente iba a jugar a la pelota o no. O sea que si volvían los botines atados, iba a haber problema. O sea que no es siempre pensamiento, se pasa a la acción. Bueno, y yo conozco
personas que por ahí le revisaban los bolsillos al marido y se fijaban los números de teléfono, y que realmente se persigue y sufre la persona, ¿no? Que son no solamente el pensar, ¿no? Que a veces no queda solamente digamos, en la esfera de la intimidad, sino que trasciende también, ¿no? Tenía un tío que era un poco la clasificación que ustedes dijeron, el celoso agazapado, el reprimido y el explosivo. Y había uno que era agazapado, entonces él no quería que su mujer fuese mirada por otro, ¿no? Que le mirara a la mujer. Entonces cuando él cobraba, le compraba la ropa a la mujer y ella se